Residente de tercer año del servicio y tutorizada por la doctora Patricia Martínez, vamos a presentar un par de casos clínicos que esperamos que resulten de vuestro interés. El primero de ellos es un varón de 82 años que como antecedentes personales tenía una EPOC en tratamiento con doble terapia inhalada, una cardiopatía isquémica crónica, dislipemia y en el 2020 le habían diagnosticado de una leucemia linfática crónica de alto riesgo citogenético, pero que en ese momento no cumplía criterios para iniciar tratamiento. En noviembre del pasado 2024 progresa y por una esplenomegalia masiva se decide iniciar el zanubrutinib, que es un inhibidor de la tirosina de Bruton en monoterapia. El paciente consulta en Nochebuena del año pasado por un traumatismo craneoencefálico accidental. Se tropieza, se cae, se hace una herida en la región frontal y por eso acude a urgencias. Cuando llega está febril, hemodinámicamente estable y la auscultación cardiopulmonar y exploración neurológica eran normales. Analíticamente tiene una anemia leve y un poco de leucocitosis a expensas de linfocitos, como cabría esperar por su enfermedad de base. El resto era normal y se realiza un TAC de cráneo en el que lo que vemos es lo siguiente. En región frontal derecha vemos que aparece una lesión nodular que capta contraste en anillo. Hasta aquí la introducción del primer caso. Vamos a pasar a hablar del segundo caso, que es un hombre mucho más joven, de 31 años, que como antecedentes personales tenía una válvula aórtica bicúspide con doble lesión, por la cual se programa una intervención en el Hospital Ramón y Cajal. Es una cirugía que se complica, sufre una disociación electromecánica, tiene un trombo en el tronco de la coronaria izquierda que tienen que aspirar. Cuando van a cerrar la aorta sufre una lesión en la pared que también consiguen reparar. Y cuando van a hacerle un eco transesofágico ven que tiene una disfunción muy severa del ventrículo izquierdo y le colocan un ECMO y se traslada de forma urgente a la coronaria de aquí de La Paz. Aquí llega en una situación de fracaso multiorgánico que van recuperando poco a poco y una vez estabilizado se incluye en lista de espera para trasplante cardíaco, que se lleva a cabo el 21 de noviembre del 2023. Inician tratamiento inmunosupresor con basiliximab, que igual nos suena un poco menos, pero es un anticuerpo monoclonal inhibidor de la interleuquina 2 que se utiliza para prevenir el rechazo agudo en el trasplante de órganos sólidos. Se da una dosis justo antes de la cirugía y otra dosis 4 días después, además del resto de fármacos que utilizamos en la inducción inmunosupresora habitual, como el micofenolato, el tacrolimus y la prednisona. El paciente evoluciona bien, se hace una primera biopsia endomiocárdica por protocolo en la que se ve que tiene algo de rechazo humoral, pero como el injerto parecía normofuncionante, se decide repetir la biopsia y optimizar la terapia inmunosupresora. Y empieza con inmunoabsorción y para después empezar con inmunoglobulinas intravenosas y rituximab. Es dado de alta y reingresa de forma programada para hacer la biopsia y ya al ingreso ven que tiene una zona de supuración purulenta en la herida de la esternotomía. Como estaba febril y no había más datos de infección profunda, se decide manejo conservador y se coloca un VAC. En uno de los recambios del VAC ven que la herida había empeorado y se decide finalmente hacer una limpieza quirúrgica en la que describen abundante salida de pus del mediastino. Desde el punto de vista de la mediastinitis tienen que limpiarle otra vez varias veces, pero el día 6 de enero empieza con una paresia en hemicuerpo izquierdo, desviación de la comisura bucal y deterioro a nivel de conciencia, por lo que se le hace un TAC de cráneo en el que describen, tanto a nivel de cerebelo como en ambos hemisferios cerebrales, lesiones sugestivas de abscesos múltiples. Por lo tanto, un poco como resumen de los dos casos, son dos pacientes muy distintos, pero que tienen en común que son dos pacientes inmunosuprimidos en los que encontramos una LOE cerebral que característicamente realza en anillo. Hemos querido traer estos dos casos porque creemos que son pacientes inmunosuprimidos, pero que tampoco son el tipo de paciente inmunosuprimido que solemos ver, porque no somos un centro que haga mucho trasplante de órgano sólido, más allá del renal, que por otra parte está muy protocolizado. El trasplante cardíaco en adultos, hasta donde yo he visto, el primero se hizo en el 2021. Y tampoco el paciente hematológico era el típico que no tenía una neutropenia febril. Un poco como general idea, desde qué hablamos cuando hablamos de inmunosupresión. Una inmunodeficiencia sería cualquier alteración en la barrera defensiva del organismo. Podemos tener inmunodeficiencias primarias o congénitas, que suelen ser genéticas, y mucho menos frecuentes que las secundarias o adquiridas, que son las que nos importan hoy. Estas pueden ser secundarias a otras enfermedades, como una infección por VIH, una enfermedad renal crónica, una diabetes no controlada o la desnutrición. Y muy típico, y lo vemos muy habitualmente, la farmacológica por el uso crónico de glucocorticoides, inmunosupresores o quimioterapia. Dentro del tipo de inmunosupresión que tenían en concreto nuestros pacientes, recordemos que uno de ellos había recibido un trasplante cardíaco
Y el tipo de infecciones que tienen los trasplantados de órgano sólido va a depender un poco del tiempo en el que se encuentren desde el trasplante, de modo que en las primeras 4 semanas tienden a tener infecciones nosocomiales o derivadas de la cirugía, como una infección de la herida quirúrgica, broncoaspiraciones, infecciones de la vía, infecciones por clostridoides difíciles. Y es a partir del primer mes y hasta el 6º mes en el que están en el periodo de mayor inmunosupresión y cuando aparecen la mayoría de infecciones oportunistas. A partir del 6º mes ya suelen tener infecciones comunitarias como neumonías, infecciones del tracto urinario y aparece también colitis por citomegalovirus y infecciones fúngicas. En cuanto al otro paciente, que recordemos que su principal antecedente y por el cual recibía un tratamiento específico era una leucemia linfocítica crónica, son pacientes que de por sí tienen alterada la inmunidad tanto humoral como celular y pueden tener defectos en el complemento, pero es fundamentalmente por el tratamiento que reciben lo que condiciona la mayor afectación de su inmunidad. En concreto, nuestro paciente recibía el zanubrutinib, que como hemos dicho es un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton de segunda generación que se aprobó en el 2023 para su uso en la LLC y que como principales efectos adversos encontramos la neutropenia y las infecciones. Dentro de las infecciones que vemos asociadas al uso de estos fármacos son fundamentalmente infecciones del tracto respiratorio superior y aunque son más raras pueden aparecer oportunistas y dentro de ellas las que todos los estudios destacan son las aspergilosis invasivas. El ibrutinib, que es el inhibidor de primera generación que más conocemos porque más tiempo lleva usándose, se asocia en más de un 50% de infecciones, aunque la mayoría son leves, tenemos un porcentaje nada despreciable de un 4,2% de infección fúngica invasiva. En cuanto al zanubrutinib, tenemos muchos menos datos por el tiempo que lleva utilizándose, pero el estudio Alpine, que es el que compara el ibrutinib con zanubrutinib, que revisan los datos en el año pasado, ven que el zanubrutinib es superior al ibrutinib en el tratamiento de la LLC refractaria o recurrente, que tiene menos tasas de fibrilación auricular, que es un efecto adverso significativo con el uso del ibrutinib, y aunque parece que tienen mayores tasas de neutropenia, no se correlaciona con que haya un aumento en las tasas de infección. El otro punto en común que tenían nuestros pacientes es que a ambos les aparece una lesión ocupante de espacio a nivel cerebral. Estas lesiones las sospecharíamos cuando aparece un déficit neurológico focal, cuando comienzan con síntomas sugestivos de aumento de la presión intracraneal o crisis convulsivas. Es muy importante la neuroimagen, describir bien el patrón radiológico y la localización y número de las lesiones, que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial, igual que describir si aparece edema o efecto masa que puede condicionar un cambio en la actitud. Y aunque el TAC de cráneo es la primera prueba de imagen que hacemos porque es la que tenemos más disponible, es de elección la resonancia magnética, en la que además se pueden utilizar distintas técnicas que van a ayudar mucho al radiólogo para hacer el diagnóstico diferencial. Y como en casi todo, en caso de que sea posible, el gold estándar sería la biopsia. No toda aloe cerebral es un tumor, tenemos un diagnóstico diferencial muy amplio en el que tampoco me voy a meter mucho porque por las características de los pacientes, la forma de presentación y la imagen típica de las lesiones, en lo que todos probablemente estemos pensando es en una causa infecciosa. Dentro del otro gran grupo, que sería lo tumoral, las lesiones metastásicas son lo más frecuente, 10 veces más frecuentes, y aunque tendemos a pensar que suelen ser lesiones múltiples en distintas localizaciones, hasta el 50% pueden ser únicos. Y dentro de los primarios, el maligno más frecuente es el glioblastoma y el benigno más frecuente el meningioma. También, como hemos dicho, tenemos que tener en cuenta que no son solo pacientes con una aloe cerebral, sino que son pacientes inmunocomprometidos con una aloe cerebral. Y en este tipo de paciente cobran importancia las infecciones, tanto bacterianas por bacterias típicas como otras atípicas, como la tuberculosis o la nocardia. También los hongos, el criptococo, aunque lo típico es la meningitis y son más raros los criptococomas, pueden aparecer. Y tanto cándida, aspergilos y mucor pueden dar tanto microabscesos como abscesos. Dentro de los parásitos, el toxoplasma es el principal oportunista que afecta al sistema nervioso central y lo hace en forma de lesiones múltiples que captan en anillo. Los virus suelen dar una imagen más de gliosis o lesiones demielinizantes y no tanto esta como la que tenían nuestros pacientes. Lo que sí que puede aparecer como una lesión nodular que capta en anillo es el linfoma primario del sistema nervioso central, que se asocia al virus de Epstein-Barr y que por otra parte es más frecuente en el paciente inmunocomprometido. Tampoco los tipos de bacterias o de organismos que vamos a encontrar en los abscesos son los mismos en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos, mientras que en los inmunocompetentes lo que encontramos fundamentalmente son bacterias de la cavidad oral, porque son infecciones que aparecen por contigüidad desde otros focos del área ORL, o el Staphylococcus aureus cuando son pacientes que han tenido una neurocirugía o un traumatismo penetrante,
En el caso de los pacientes inmunocomprometidos aparecen otras como los hongos, la nocardia, listeria. Volviendo a nuestros casos, recordamos que el primero era un hombre de 82 años con una leucemia linfática crónica que había iniciado tratamiento con zanubrutinib y en el cual de forma más o menos incidental aparece una lesión cerebral que capta en anillo. Como hemos dicho, por las características de la lesión, lo principal en lo que pensamos es en un absceso, pero no podemos olvidar que el tratamiento con inhibidores de la tirosina de Bruton se asocia a infecciones fúngicas. Y por la edad del paciente, que cada vez son más frecuentes los primarios malignos del sistema nervioso central, podríamos pensar en ello, o en una metástasis de un primario que por el momento no había datos para pensar en ello. El resto sería mucho menos frecuente. Y en cuanto a la infiltración, la afectación extramedular de la leucemia linfática crónica, cuando esta aparece casi en un 30% de los pacientes en el sistema nervioso central y puede hacerlo en forma de una lesión nodular que capta en anillo. Aunque podríamos pensarlo porque el paciente tenía una enfermedad de alto riesgo citogenético que había progresado y había necesitado iniciar tratamiento, tampoco sería lo esperable porque había evolucionado muy bien desde el inicio del tratamiento. Por otra parte, el segundo paciente, que tenía 31 años, se le había hecho un trasplante cardíaco reciente que se había complicado con una mediastinitis aguda y en el cual aparecían unas lesiones cerebrales múltiples que también captaban en anillo. Lo mismo, aquí podemos tenerlo más claro, dado que tenemos una infección no controlada en el mediastino, que tengamos esos abscesos cerebrales por diseminación hematógena, pero tampoco podemos olvidar que estamos ante un paciente trasplantado que está en el periodo de mayor inmunosupresión y que puede aparecer otras oportunistas. El resto serían menos frecuentes, puede aparecer una leucoencefalopatía posterior reversible por el uso de tacrolimus, pero no sería la imagen típica. Para un simple síndrome de reactivación inmune post-trasplante debería de haber una disminución previa de la inmunosupresión que no aparece y el trastorno linfoproliferativo primario del sistema nervioso central después del trasplante es mucho menos frecuente, con una incidencia de 11 casos por cada 100.000. Continuando con el primer caso, el de la leucemia, se completa el estudio y lo único que tenemos es una serología, una IgG positiva para toxoplasma y citomegalovirus. El resto fue todo negativo. Y destacar aquí que, aunque tenía una serología positiva para CMV, como no había clínica sugestiva de enfermedad orgánica por el CMV, no se pidió la carga viral porque no estaría indicada. En cuanto al manejo, se suspende el zanubrutinib y se inicia tratamiento empírico con anfotericina B. Se programa la cirugía de exéresis de la aloe, que se manda tanto a anatomía patológica como a microbiología, que nos informan del crecimiento de un Aspergillus udagawai. Esta sería la imagen del Aspergillus y esto las placas. Se añade al tratamiento voriconazol y el paciente evoluciona muy bien, se puede reiniciar el zanubrutinib y se hace un PET-TAC que no evidencia ni signos ni datos de tejido tumoral viable ni de que haya un proceso infeccioso activo. Por lo tanto, lo que tenemos con este paciente es una aspergilosis invasiva probada. Podemos hablar de probada porque dentro de los criterios diagnósticos cumplimos con que hemos demostrado histopatológicamente la invasión del tejido por el hongo y tenemos un cultivo positivo en una muestra estéril. En cuanto al segundo caso, el chico de la mediastinitis, en la primera muestra de la herida quirúrgica ya crece una epidermis y un hongo filamentoso, que es el que se ve en la imagen con una técnica rápida que se llama calcofluor, y en la muestra ya del mediastino de la cirugía lo que crece es un Aspergillus calidostus. Estas serían las imágenes del hongo. Y en el antifungigrama lo que vemos es que tiene una sensibilidad disminuida para los azoles y la mantiene para anfotericina B y caspofungina. Se le hace un nuevo desbridamiento con lavados con poriconazol. Esa misma tarde es cuando hace el deterioro del nivel de conciencia en el que vemos las LOEs múltiples y neurológicamente el paciente se va deteriorando, necesita que le reintuben, tiene que entrar otra vez en terapia renal sustitutiva porque deteriora la función renal y de forma conjunta se decide suspender la inmunosupresión. Se completa el estudio con una resonancia craneal que aparte de los múltiples abscesos también describe cambios hemorrágicos en algunos de ellos e imágenes compatibles con pseudoneurismas. Valorado tanto por neurocirugía como por radiología intervencionista, desestiman que sea posible drenar los abscesos. El paciente sigue deteriorándose, los títulos de galactomanano siguen subiendo, hace un nuevo deterioro del nivel de conciencia y en el TAC que le repiten ya se ve que tiene una hemorragia cerebral con marcado efecto masa, que hace hidrocefalia obstructiva y tiene signos de herniación. Por lo que, de acuerdo a lo que se había hablado las semanas previas, tanto con los familiares como con el paciente, se decide adecuar el esfuerzo terapéutico, falleciendo el paciente esa misma tarde.
Un poco como recapitulación del caso, que nos pareció un poco más complejo, recordamos que el paciente se trasplanta, se inicia tratamiento inmunosupresor con el basiliximab que hemos comentado antes, con micofenolato, con tacrolimus y prednisona. Y además, aunque esto no está claramente establecido en todas las guías, y luego hablaremos un poquito más de ello y la importancia que tiene en nuestro caso, se inicia profilaxis con posaconazol y esto sí que está más establecido también con Septrin y con valganciclovir. En las 2 biopsias endomiocárdicas que le hacen ven que tiene rechazo humoral y por eso se intensifica la inmunosupresión. El día más 44 desde el trasplante es cuando se complica con la mediastinitis, que como en las muestras intraoperatorias veían IFAS, se inicia tratamiento con anfotericina B y micafungina, sigue deteriorándose, hace los abscesos cerebrales. Tenemos el crecimiento ya del calidostus en las muestras del mediastino y como había cierta evidencia en estudios in vitro sobre el posible efecto sinérgico con azoles, se añade también tratamiento con isavuconazol. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el paciente acaba falleciendo. En este caso, lo que tenemos es una mediastinitis aguda por Aspergillus calidostus probada, porque del mismo modo que en el anterior caso tenemos la evidencia y el crecimiento en una muestra estéril que es el mediastino. En cambio, la neuroaspergilosis solo podemos decir que sea probable. Es probable porque tenemos un factor de riesgo, que es el tratamiento inmunosupresor, cumplimos un criterio clínico, que es la presencia de las lesiones focales en la neuroimagen, y un criterio microbiológico, que es el galactomanano positivo. Pero no podemos hablar de probada porque no tenemos la evidencia de que sea el hongo lo que esté causando la infección en el sistema nervioso central. En cuanto a la incidencia de la infección fúngica invasiva en los receptores de trasplante cardíaco, se estima en torno a un 3,4% al año y de esas un 23% corresponden a aspergilosis invasiva. A diferencia de en otro grupo de pacientes, el aislamiento del Aspergillus en una muestra respiratoria de un trasplantado cardíaco tiene un valor predictivo positivo de en torno al 60 o 70% para la aspergilosis invasiva. En cambio, el galactomanano en suelo tiene una sensibilidad muy limitada en receptores de trasplante de órgano sólido. En cuanto a los factores de riesgo que tienen los receptores de trasplante cardíaco para hacer una aspergilosis invasiva, encontramos que necesite reintervenirse y reabrir la caja torácica, que tenga una enfermedad por CMV, que necesite hemodiálisis, que haya una alta carga ambiental de Aspergillus, como ocurre en algunas unidades de críticos, o que tengamos una colonización previa por Aspergillus o una aspergilosis invasiva previa. Y aunque esto no está establecido en todas las guías americanas de infecciosas en el trasplante de órganos sólidos sí que recomiendan que se inicie profilaxis primaria si existe al menos un factor de riesgo. En las de la IRSA, por ejemplo, lo dejan mucho más abierto en función de factores de riesgo y epidemiología local. Un poco como generalidades del Aspergillus, sabemos que es un hongo que puede dar un amplio rango de manifestaciones clínicas, desde una colonización a infecciones potencialmente mortales, fundamentalmente en pacientes inmunocomprometidos. Tiene una mortalidad muy elevada, de entre el 30 y el 60% en pacientes oncohematológicos y más del 80% en algunas series de trasplantados de órganos sólidos, siendo la afectación del sistema nervioso central la afectación que más se asocia a una mayor mortalidad. En cuanto al diagnóstico, no me voy a meter, ya lo hemos hablado, nos basamos en la clínica, en la imagen, histopatología y distintas técnicas de microbiología. El tratamiento, el antifúngico de primera línea sería el voriconazol y tenemos como alternativas la anfotericina B o tratamientos combinados. La duración no está clara, se debe de individualizar, como mínimo se suele dejar unas 12 semanas, pero se espera hasta la resolución clínica y radiológica. Y el tratamiento antifúngico se combina con cirugía en los casos en los que se pueda y siempre que sea posible también con una disminución de la inmunosupresión. Hay muchas dudas sobre la terapia combinada, no hay casi ensayos clínicos, la mayoría de los datos que tenemos son de estudios in vitro o in vivo en modelos animales y los resultados son contradictorios. Este es el último metaanálisis que he encontrado, que es del año pasado, que compara la terapia estándar con el tratamiento combinado con una equinocandina. Son 10 estudios, la mayoría, como decimos, observacionales, y no encuentran diferencias significativas en tasas de curación y mortalidad, aunque sí que parece que hay una tendencia no significativa a mejores tasas de curación. La IRSA no la recomienda de rutina, aunque si miramos lo que hacemos en la práctica habitual, entre un 30 y un 70% de los casos la ponemos. En el caso en el que se haga, se debería combinar una equinocandina con anfotericina B o un azol, excepto en infección del sistema nervioso central por la baja penetrancia de las equinocandinas. Y en los casos en los que podría estar recomendado o habría que valorarlo, sería en una infección del sistema nervioso central o diseminada, cuando no conocemos la especie de Aspergillus y por lo menos hasta que tengamos el perfil de sensibilidad, cuando no conocemos si hemos llegado a niveles terapéuticos de voriconazol, en rescate a pacientes que han fracasado, y comentaremos un poquito más adelante el papel en las especies crípticas.
En cuanto a la profilaxis, la secundaria está recomendada cuando vamos a aumentar la inmunosupresión o en episodios de neutropenia prolongada, y la primaria está muy establecida en la neutropenia después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, en la leucemia aguda y en la enfermedad de injerto contra huésped. Pero queda mucho menos claro qué es lo que debemos hacer en un trasplante de órgano sólido. Parece que hay algo más de evidencia en el trasplante pulmonar, en el que se recomienda o bien la profilaxis universal o la terapia anticipada. En el resto de trasplante de órgano sólido no queda muy claro en las guías porque no hay evidencia. En el hepático o en el cardíaco se suele recomendar en pacientes seleccionados con factores de riesgo, como hemos comentado previamente, pero depende mucho de la ecología de cada centro. De hecho, aquí en La Paz, dado que ya ha habido como unos 7 casos de aspergilosis invasiva en trasplantados cardíacos, sí que se está recomendando la profilaxis con posaconazol. Un poco como generalidades de los 2 aspergillus que encontramos en nuestros pacientes, que no son los típicos. Sabemos que hay más de 300 especies de aspergillus y que muy pocas son capaces de dar enfermedad en humanos. Las más frecuentes son el fumigatus, seguida del terrius, el niger y el flavus, y estas son mucho menos típicas. El Udaga-guay pertenece a la sección fumigatus y es además morfológicamente muy parecido al Aspergillus fumigatus. Parece menos virulento porque es más sensible a la acción de los neutrófilos y tiene una menor sensibilidad a algunos antifúngicos como la anfotericina B o el voriconazol. Pero no me voy a meter mucho más con este porque por lo demás es bastante parecido al fumigatus que ya conocemos. En cuanto al Calidostus, pertenece a la sección Ustus, que comprende unas 20 especies, de las cuales el más relevante es el Calidostus. Es muy termoestable, lo que hace que sea difícil que se elimine del ambiente, y sí que tiene unas características, tanto como de la presentación clínica como del tratamiento, que son interesantes y vamos a comentar. Esta revisión, que se publica en el 2021, es la mayor base de datos que hay hasta el momento de infecciones de aspergilosis invasivas probadas o probables por aspergillus de la sección Ustus. Son casos de 22 hospitales en 8 países distintos y además hacen una revisión de la literatura desde el primer caso descrito en el 1973 hasta el 2018 y recogen en total 72 casos, y en los que se llega a identificar la especie, la mayoría de ellas es el Aspergillus calidostus. Parece que hay una preocupación creciente porque un número significativo de pacientes con estas infecciones estaban recibiendo profilaxis antifúngica con azoles, como ocurría en nuestro caso, lo que parece que lo posiciona como un factor de riesgo para este tipo de infecciones, además de la inmunosupresión, como podríamos esperar. Son infecciones que además frecuentemente están diseminadas, aunque el pulmón es el punto de afectación más común, como siempre, es frecuente lo extrapulmonar y sobre todo en piel y partes blandas y característicamente en el sistema nervioso central. La peculiaridad de estos hongos es también su difícil tratamiento, lo que condiciona que tengan unas tasas de fracaso al tratamiento en torno al 50%, y esto, junto con la gravedad de la clínica, se asocia a una alta tasa de mortalidad, que es de casi el 60% a las 24 semanas. Como decíamos, el tratamiento es difícil, tienen unas CMIs elevadas para azoles, la mayoría por encima de 4, aunque parece que isavuconazol tiene un poquito mejor de actividad in vitro. El antifúngico que mejor actividad in vitro tiene es la anfotericina B y por eso se recomienda como tratamiento de primera línea. Las equinocandinas también tienen menos actividad y se usan fundamentalmente en el tratamiento combinado. Y en cuanto a la terapia combinada en las especies crípticas, también parece que hay datos sobre un posible efecto sinérgico del tratamiento con azoles, en concreto en el Aspergillus calidostus. Este es un estudio reciente que ve que en concentraciones bajas de terbinafina, que por otra parte no solemos utilizar, consiguen reducir la CMI de voriconazol más de la mitad. Y teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo para el tratamiento de estas especies, que son resistentes a los antifúngicos habituales, es interesante que se desarrollen otros antifúngicos que puedan suplir estos problemas. Estos son los principales que están en investigación. La rezafungina ya está aprobada, además con el punto a favor de que tiene una posología long-acting y se puede administrar una vez a la semana. Y el resto, aunque todavía no están aprobados, sí que están en fases avanzadas de investigación y con buenos resultados. Sobre todos ellos hay datos en especies crípticas. Hay un caso descrito con fosmanogepix en tratamiento prolongado en un paciente que había tenido una aspergilosis invasiva diseminada con afectación del sistema nervioso central por Aspergillus calidostus, como ocurría en nuestro caso. De hecho, este fármaco se llegó a pedir para nuestro paciente, pero no dio tiempo por la mala evolución. De rezafungina también hay datos in vitro de una buena actividad, incluso superior a algunas equinocandinas en el tratamiento del calidostus.
El olorofilm, que es otro fármaco que está en estudio, también tiene datos positivos en especies crípticas, aunque este es verdad que parece que un poquito menos en las de la sección Ustus. Y lo mismo pasa con el Ibrexafunger. Tiene datos positivos en especies crípticas, pero menos en el Ustus. Y un poco como conclusiones o mensajes para llevar a casa, destacar la relevancia de la infección fúngica invasiva en pacientes inmunosuprimidos, fundamentalmente en oncohematológicos y trasplantados, en los que tienen una mortalidad muy elevada que puede superar el 50%. La profilaxis con azoles consigue disminuir la frecuencia de estas infecciones en pacientes de alto riesgo, pero es verdad que estamos viendo cómo emergen especies crípticas de Aspergillus que son resistentes a los tratamientos habituales. Y en este contexto, el desarrollo de nuevos antifúngicos que pueda ofrecer una alternativa de tratamiento a estos pacientes sería interesante. Y esto es todo. Muchas gracias.